Hola, mi nombre es Juan Fraire y en esta oportunidad voy a presentar la idea y propuesta del Laboratorio de Comunicaciones y Computación Distribuida para Uso Espacial. El laboratorio formaría parte del Instituto Colón dentro de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires. La motivación de la propuesta del laboratorio surge en el estudio y análisis fundamentalmente de constelaciones y clústeres de satélites. El escenario que se plantea modelo para analizar son generalmente emisiones de baja órbita, de satélites de baja órbita, con sus objetivos de la observación terrestre. No está necesariamente excluida otro tipo de aplicaciones como por ejemplo comunicaciones o relay de datos también. Eh, Diferencia entre constelaciones y clústeres tiene que ver con que las constelaciones son generalmente formaciones mucho más sueltas y dispersas de satélites que fundamentalmente aportan a lo que es una mayor resolución temporal y espacial del acceso a diferentes puntos de observación en la Tierra, por ejemplo, mientras que los clústeres tienen las informaciones mucho más ordenadas y coordinadas y que permiten de alguna manera reemplazar un satélite monolítico por varios más pequeños que en su conjunto operen de manera análoga. Ambas aproximaciones son de interés para el concepto de arquitectura segmentada de la CONAE y obviamente digamos, revisten de diferentes ventajas como por ejemplo la diversidad de lanzamientos al permitir lanzar sucesivos satélites pequeños que conformen digamos, un sistema único en órbita, reemplazar satélites fallidos o satélites obsoletos y también garantizar de alguna manera flexibilidad a la hora de combinar las diferentes cargas útiles de estos satélites y de generar cooperaciones entre ellos para lograr una misión particular. La necesidad de armar un laboratorio para el análisis de estos casos de estudios eh, reviste en el hecho de que los conceptos de misión basados en estas redes distribuidas espaciales resultan de una naturaleza más compleja o al menos diferente en lo que respecta a los satélites tradicionales monolíticos y de alguna manera invitan a analizar y atacar aspectos que en muchos casos pueden resultar innovadores para la comunidad espacial más tradicional. Puntualmente, estas redes deberían operar en entornos y topologías altamente dinámicas, sobre todo si estamos hablando de satélites de baja órbita, y a su vez disruptivas, dado que en muchas ocasiones y debido a la naturaleza física de la órbita, puede llegar a ser complicado mantener enlaces estables de comunicación entre los nodos. A su vez, la operación que esta red debe tener en órbita es de carácter autónomo y debería ser capaz de hacerlo, de mantenerse y de operarse sin necesidad de intervención desde la Tierra, o al menos con una mínima intervención desde la misma, debido a que no necesariamente un centro de emisión de control va a estar en control permanente de este tipo de redes. En particular, tareas que esta red debe realizar de manera autónoma es la configuración, el mantenimiento y la determinación de enlaces de espacio entre satélites en espacio-espacio, así como enlaces de espacio-tierra, enrutar información local de cada satélite y en tránsito en caso de que esté recibiendo información de algún vecino y eventualmente también almacenar esta información en caso de que los enlaces se encuentren inhabilitados o temporalmente eh, irrealizables por la propia propiedad física de las órbitas y a su vez también realizar cálculos distribuidos ya más orientados a lo que podría ser un vuelo de información o cálculos distribuidos orientados a lo que podría ser dar algún servicio de la aplicación o de las cargas útiles, de manera tal que el sistema pueda cooperar para lograr los objetivos de misión en cuestión. A priori uno podría decir que un montón de estas tecnologías se usan ya en la Tierra. Estamos hablando, por ejemplo, de redes Wi-Fi, redes de sensores, redes de 4G, 5G. Sin embargo, adaptar la tecnología y los avances que se han hecho para aplicaciones terrestres no necesariamente es tan sencillo ni tampoco tan directo a la hora de operar esto en órbita. Y en general esto tiene que ver con la gran distancia, digamos, que se da en las comunicaciones en órbita,
los delays asociados a estos canales, ya que no estamos hablando de algún par de kilómetros, sino que probablemente estaríamos hablando de decenas, centenas y por qué no hasta miles de kilómetros de distancia entre los enlaces, lo que a su vez también generan disrupciones y errores de canales de que no son generalmente característicos de las redes aquí en Tierra. Por otro lado, los nodos, los satélites, también suelen tener capacidad de cálculo escasa o limitada, debido obviamente a las propiedades naturales en las que ellos tienen que operar, cosas que las redes terrestres hoy están asumiendo teléfonos celulares o procesadores que probablemente estén en el orden de decenas de magnitudes más rápida en capacidad de cálculo que lo que un satélite de pequeña envergadura tiene hoy en órbita. Entonces, hay una necesidad concreta de analizar y adaptar y desarrollar y detectar nuevas tecnologías y nuevos aportes para el uso de clústeres y constelaciones satelitales de baja órbita. Los ejes de trabajo en concreto que se propone para el laboratorio se dividen en dos grupos. Uno en tecnología de computación distribuida, donde se propone estudiar mecanismos de establecimiento, coordinación y finalización de tareas de cálculo en paralelo y distribuido entre los diferentes nodos satelitales y también entre probablemente diferentes nodos de cálculo dentro de una misma plataforma satelital. Por otro lado, en paralelo y de manera íntimamente relacionada, se propone también atacar las problemáticas de las tecnologías de comunicaciones y dividimos estas en tres grupos. Capa de comunicaciones entre segmentos, donde se analizan las diferentes tecnologías de transmisión inalámbrica, por ejemplo por radiofrecuencia, y aquí empiezan a tener relevancia temas como radio definidas por software, metodologías de antenas eficientes, beamforming, diferentes tipos de estudios, digamos, sobre RF. Y también se propone como eje de trabajo dentro de este grupo el análisis de estudios de comunicaciones ópticas y láser, que están teniendo actualmente un gran peso en el ámbito de la investigación en comunicaciones espaciales, debido a las recientes propuestas de lanzamiento de grandes constelaciones cuyos enlaces RF pasarían a ocupar gran parte del espectro disponible y las comunicaciones ópticas en este sentido están emergiendo como una opción mucho más amigable y alternativa al espectro que cada vez está más reducido. Y a su vez también, por supuesto, para lo que es un ancho de banda mucho más aceptable que lo que uno puede llegar a tener con un enlace RF. Sin embargo, es un tema actualmente emergente y en vías de estudio, por lo cual se propone como eje de investigación y un interesante tema en el contexto de la arquitectura segmentada de la CONAE. Dentro de la tecnología de comunicaciones también se propone estudiar comunicaciones intersegmentos, esto es decir, comunicaciones de elementos o nodos o subsistemas dentro del mismo satélite. Y aquí también se propone atacar estrategias de comunicaciones cableadas, como protocolos ya muy maduros como SpaceWire o TT Ethernet, que son protocolos que hoy se están usando y tecnologías que se están actualmente usando en satélites operativos. Pero también se propone el estudio de tecnologías inalámbricas, también de alguna manera hoy están emergiendo dentro de la comunidad de investigación, de relevancia sobre todo en lanzadores y vectores, donde el desacople de etapas y la dificultad de integración de grandes vectores suele verse significativamente facilitada en el caso de que los diferentes subsistemas se comuniquen por protocolos inalámbricos de corta distancia. Este tema se propone también como un eje de investigación dentro del laboratorio. Por último, y no necesariamente menos importante, la capa de protocolos de alto nivel también reviste un interés de significancia y sobre todo de mayor integración con el primer eje de trabajo de computación distribuida, y es fundamentalmente el estudio, análisis y desarrollo de mecanismos que garanticen el correcto flujo de datos en redes satelitales integradas ya con redes terrestres. Y aquí es donde se deberían hacer ya análisis, digamos, de redes definidas por software, configuraciones de redes, redes tolerantes a demoras que de alguna manera permitan y contemplen disrupciones que son típicas, digamos, de este tipo de redes integradas, donde ya se ve el sistema completo como una sola red, y diferentes, bueno, temáticas y tecnologías asociadas a este eje, como la virtualización de elementos de red, seguridad y demás. Las metodologías que se proponen para atacar estos ejes de trabajo fundamentalmente son tres.
Por un lado, la metodología de simulación permitiría estudiar, hacer experimentos de alta controlabilidad, esto es decir, hacer experimentos donde uno pueda tener un acceso y un control y una gestión muy detallada del objeto de estudio, ya sea un protocolo, ya sea una estrategia, ya sea un algoritmo, un método, y que permita estudiarlo en ejecuciones aceleradas. Esto es decir, que permitan hacer, digamos, análisis, probablemente, ¿por qué no?, topologías de redes satelitales de duraciones de semanas o meses, y estudiar cómo el tráfico fluye en estos tiempos tan extensos, pero de manera acelerada. La simulación en este sentido es una herramienta clave en el estudio de estas redes dinámicas en el tiempo, en el cual uno a veces necesita hacer diferentes, digamos, análisis en diferentes configuraciones y diferentes repeticiones, que hacerlos en tiempo real sería realmente imposible. Por otro lado, cuando uno necesita ya empezar a tener mayor detalle sobre pasar de un modelo de simulación a un modelo de emulación, es necesario de alguna manera rescindir un poco de controlabilidad sobre el modelo y abstracción, y pagando el precio de ejecutarlo a una velocidad menor, pero con el fin de tener una mejor aproximación sobre cuál va a ser el verdadero comportamiento del sistema. Normalmente siempre la emulación es como un paso que le sigue a la simulación, donde uno ya tiene una idea general sobre qué pasa y quiere hacer un estudio más en detalle. Y finalmente, como tercera metodología importante, se plantea el uso directo ya de implementaciones, puede ser software, puede ser implementaciones en hardware o diseños digitales que soporten alguna tecnología en particular, para realizar ya experimentos realistas que permitan de alguna manera verificar y validar implementaciones, y que obviamente se ejecuten ya en tiempo real. Y obviamente la controlabilidad de este tipo de implementaciones suele ser mucho más limitada, y generalmente el acceso que uno puede tener son del tipo de vaguear algún software o alguna implementación en particular. De alguna manera, estos tres ejes metodológicos permiten atacar la problemática desde una visión muy abstracta de la simulación, una intervención intermedia entre abstracción por medio de la emulación, y finalmente una implementación real y concreta, este, en la tercera metodología. Los equipos que se plantean para el uso del laboratorio están actualmente en vías de especificación, pero, pero puedo compartir la idea de que básicamente hay dos grupos de equipos que se van a estar utilizando para atacar tanto la simulación, emulación y la implementación. El primero de ellos es un centro de cómputo de alta performance, normalmente conocidos como HPC, que permitan la ejecución de simulaciones y emulaciones avanzadas en tiempos acelerados y de manera eficiente. Estos sistemas de cómputo de alta performance puede ser algún servidor de muy alta capacidad o varios de ellos conectados en red de diferentes arquitecturas. También puede estar la posibilidad de hacer un sistema distribuido, alquilar o rentar un sistema distribuido como estos Amazon Web Services que se conocen, para poder ejecutar las simulaciones en la nube. Y a su vez este mismo módulo, digamos, este mismo equipamiento del laboratorio, evidentemente podría ser compartido con otras unidades del instituto que necesiten hacer otro tipo de cálculos intensos, por ejemplo, gente que estudie dinámicas orbitales o gente que estudie vuelos de información y otro tipo de problemáticas asociadas al instituto, podrían compartir el mismo recurso de equipamiento. Por otro lado, un equipamiento más específico del laboratorio sería un banco de pruebas de redes espacio-tierra. Y esta idea de banco de pruebas tiene que ver con poder hacer una mímica de estas redes integradas, donde se integran satélites con toda su dinámica necesaria, y a su vez su integración con todo lo que es la red terrestre, el centro de operación de misiones, las estaciones terrenas y demás, y que de alguna manera este banco de prueba permite hacer una gestión dinámica de todos los enlaces involucrados, y a su vez esta gestión dinámica esté basada en, obviamente, datos reales de propagadores orbitales y modelos de comunicaciones relacionados al estudio que se esté haciendo en ese momento. Esta filmina de alguna manera muestra un poco más en detalle cómo se vislumbra este banco de pruebas, y si bien esto está en vías de especificación, la idea es bastante concreta y tiene que ver con lo siguiente. Los usuarios del laboratorio tendrían acceso en primera instancia a lo que sería un controlador de escenarios, donde obviamente donde, como el nombre dice, uno puede configurar cuáles son las propiedades del escenario, qué satélites se van a usar, qué órbitas van a tener,
qué sistema de comunicaciones van a usar, qué modelo de comunicaciones, a partir del cual uno puede derivar cuál va a ser la topología del escenario, cuáles van a ser las propiedades de los enlaces, ¿sí? Y que de alguna manera esta topología y estas propiedades que son variantes en el tiempo van a impactar en dos equipos fundamentales de banco de pruebas, que uno son emuladores de canales y otro son switches dinámicos de configuración dinámica utilizando protocolos conocidos como OpenFlow. De alguna manera estos dos elementos son los que terminan nucleando diferentes componentes de estudio, como por ejemplo el centro de cómputo de alta performance, estaciones, digamos, de trabajo de emulación, donde se corran emulaciones de códigos o de protocolos o de subsistemas, o también se puedan correr códigos reales de implementación, a su vez también de protocolo y de estrategias de comunicaciones, y también implementaciones ya basadas en hardware como FPGA u otro tipo de dispositivos que emulen directamente ya la propiedad de un satélite. Y también, evidentemente, en esta parte, digamos, de elementos de red, claramente acá también deberían estar terminales con el centro de operación, centro de control y demás elementos de la red integrada satelital y espacial. Los emuladores de canales, de alguna manera, lo que permiten es tomar las propiedades de los canales obtenidos por el controlador de escenario y afectar las comunicaciones correspondientes del elemento que ese canal, de los elementos que ese canal comunican. Y de alguna manera los routers OpenFlow son enrutadores dinámicos que establecen y desestablecen enlaces a medida que la dinámica de la topología va evolucionando en el tiempo. Acá en general se asume que en este banco de pruebas las ejecuciones van a ser de tiempo real, al estar ejecutándose, bueno, implementaciones y código de software que corren en tiempo real. Además, también para el banco de pruebas se propone que esta red emulada en tierra se conecte por medio de una terminal, probablemente, ¿por qué no?, ubicada en el mismo techo del laboratorio, que se tenga una terminal Inmarsat de tierra, donde uno pueda comunicarse con un geoestacionario de esta compañía inglesa, puede ser cualquier otra que preste servicios similares, en este caso es solamente un ejemplo, pero que permite tener un enlace con un geoestacionario real y que a su vez ese geoestacionario obviamente da un acceso a internet por medio del servicio de las compañías y que podamos estudiar en medio de integrado en este banco de pruebas comunicaciones con un geoestacionario real que simulen, en realidad no simulen, sino que son realmente el verdadero comportamiento de ancho de banda, de demoras y de errores que uno podría llegar a ver con este tipo de comunicaciones. Entonces, de esta manera uno puede hacer un montón de estudios, un montón de análisis y estudiar cómo diferentes estrategias de comunicaciones, diferentes topologías, diferentes escenarios y diferentes tecnologías se podrían llegar a comportarse en una red de arquitectura segmentada, ya sea redes del tipo clúster, donde satélites se encuentran, como dijimos, de alguna manera más dispersos, separados, o, perdón, clúster donde los satélites se encuentran de manera mucho más homogénea, digamos, y coordinada, o clúster donde se encuentran más dispersos. Por último, quiero nombrar posibles cooperaciones, porque estas ideas y estos trabajos de redes espaciales y terrestres integradas no es algo nuevo ni nada que estemos explorando acá, sino que hay mucha gente que está trabajando en temáticas similares y con los cuales ya existen cooperaciones y se han hecho trabajo en conjunto, que de alguna manera podrían llegar a nutrir también el laboratorio que se propone. Dentro de la misma Argentina, estamos hablando del Laboratorio de Comunicaciones Digitales en la Universidad Nacional de Córdoba, que ya tiene muchos años de experiencia en trabajando con la CONAE en problemáticas de comunicación y de arquitectura segmentada. Evidentemente este sería un primer partner o primer colaborador dentro de los análisis que se puedan correr dentro del laboratorio. Por otro lado, existe un vínculo muy fuerte con diferentes unidades en Francia, universitarias y también industriales. Un poco por mi lado, yo en este momento estoy haciendo un postdoc en Francia y estoy muy vinculado con ellos. Y estamos hablando de la Universidad de Grenoble-Alpes, el Centro Espacial Universitario de Grenoble y también la compañía Thales Alenia Space, que también ya están haciendo un montón de pruebas y análisis y estudios dentro de la misma temática. Y ya tenemos cooperación y ya estudios hechos en conjunto
que de alguna manera podrían nutrir el entorno del laboratorio. En Estados Unidos existen vínculos con el JPL. JPL hoy es uno de los principales impulsores del concepto de redes tolerantes a demora, un concepto clave dentro de estas redes espaciales terrestres integradas. Al mismo tiempo también Alemania están haciendo estudios muy similares en la Universidad Técnica de Dresden, con aplicaciones no necesariamente de observación terrestre, sino más bien de relay de comunicaciones, que a pesar de ser un dominio de aplicación diferente, revisten de propiedades muy similares a lo que aquí se está estudiando, así que también hemos tenido colaboraciones con ellos y al día de hoy seguimos trabajando en conjunto. Y más recientemente se han abierto colaboraciones con China, con la Universidad de Nanjing, que tiene un laboratorio de alguna manera muy similar a lo que aquí se está proponiendo, y la China Academy of Space and Technology, que están trabajando también en laboratorios similares con implementaciones concretas de software para correr en satélites de baja órbita y media órbita con redes integradas de este estilo. Eh, Así que esto es de alguna manera como para mostrar el interés internacional de la temática y posibles que permitiría de alguna manera relacionarse y poder cooperar fundamentalmente con estos institutos locales e internacionales. La cooperación es fundamental porque la problemática es muy complicada, hay muchísimos aspectos, hay muchísimas variables y cada institución de alguna manera tiene su interés local sobre diferentes configuraciones de escenario, pero es importante poder entender y poder estar al tanto de lo que están haciendo los demás y poder hacer estudios en conjunto que permiten enriquecer los resultados del laboratorio. Así que bueno, eso es todo. Cualquier cosa, en la primera filmina está mi contacto, así que más que dispuesto a responder cualquier duda o cualquier pregunta. Así que bueno, muchas gracias.